cada 20 días muere un hincha por disturbios antes o después de un partido de fútbol colombiano, según estudios. También es una realidad y es este tema de las barras, de los inadaptados que... Fue uno de los días más, digamos que emblemáticos de Colombia y aún así fue uno de los días más violentos que ha tenido Colombia con 100 y pico de muertos. Y efectivamente le metieron un rollo de papel en la cabeza a mi hermana. Gracias por hacer nuevamente un clic acá en el programa de En la Esquina. Usted le encanta el deporte si usted acaba de hacer clic, así que está en el lugar indicado, está en el programa indicado y si todavía no nos sigue, vaya y síganos porque en las redes sociales también tenemos cosas muy interesantes, capsulitas como que van pasando durante la semana que a veces no alcanzamos a hacerlo durante el programa, pero nosotros lo vamos haciendo, así que usted conéctese a las redes. Y el programa de hoy, picante, triste, porque definitivamente el fútbol, y como dice un periodista que me encanta, Alejandro Pino, que si usted no lo conoce lo recomiendo muchísimo, y es que siempre que haya plata en Colombia va a existir crimen. Y el fútbol colombiano es de mucho dinero, la DIMAYOR lo sabe muy muy bien. Entonces volvimos a caer nuevamente en un enfrentamiento de diferentes barras. Estamos hablando del caso de el Movistar Arena. Ya saben ustedes lo que pasó, un poco todo lo que estuvo surgiendo, el muerto que desafortunadamente tuvimos en esa tarde de Sergio Blanco, un par de heridos también, pero bueno, ese tema digamos que no va a ser el principal, sino que la excusa por la que vamos a dar la introducción, digamos que a este programa, y vamos a hablar de las barras bravas porque esto lleva años y años y obviamente usted y yo no lo vamos a solucionar acá sentados en este programa, pero sí nos vamos a recordar algunas de las cosas, algunos antecedentes, recordando que esto es viejísimo. Y lo que más me parece interesante, por decirlo así, perdón por llamarlo así, pero es que o sea, la violencia está adentro, afuera de las canchas, en las carreteras. Entonces, bueno, vamos a mirar todos esos antecedentes porque esto pasó en el Movistar Arena, cosa que parece que se había podido predecir. Ya vamos a contar un poco por qué, pero bueno, Carlitos, bienvenido a En la Esquina, un programa más, no tan motivado, ¿no? Hoy no vamos a hablar tanto de fútbol, sí de deporte, pero no tanto de fútbol. Bueno, pues perdóneme, introducción, pero única. Me gusta lo apasionado que le pone el tema. Lo estuve practicando, ¿me salió bien? Gracias. No, le salió muy bien, weón. Chapó, por favor, saludes. Miren, weón, esa estuvo rapidita. Me gustó, barra brava, exacto, violencia en el fútbol, hooligans, eso es lo que vamos a hablar hoy. De es pronto, un tema que... qué pena, de pronto usted y yo nos podríamos acá inventar durante el programa como... No llamarlos barras, porque definitivamente esta gente no son barras, o sea, es gente que es violenta, ni siquiera ven el partido, se agarran de los trapos, miran solamente para arriba, mira a ver quién está cantando, quién no está cantando para putear. Entonces no sé si considera los barras, pero bueno, durante el programa vamos a ver qué sale. Si usted tiene algún apodo para esta gente, déjenlo en los comentarios porque seguramente lo vamos a estar leyendo para el próximo. Yo les diría barra brutos o pues bueno, dejémoslo en barra bravas, pues porque creo que así también igual lo hablamos en general, pero sí creo que el tema es un tema que está muy álgido, más allá de lo que pues pasó precisamente la semana pasada con el tema del Movistar Arena, el concierto de damas gratis y demás. Sí es un tema que pues no es nuevo y que ha recalcado en el fútbol durante ya prácticamente más de 100 años. Entonces, me parece interesante y este programa lo vamos a llevar más un poco a irnos a eventos y a situaciones y a datos históricos donde todos ustedes nos van a acompañar y tal vez van a sumar algunos, el que tal vez se acuerde o tal vez sí estuvo en alguno, le tocó estar en algún pedo o algo así, porque pasa cuando uno va al estadio que uno por simplemente estar acompañado y viendo fútbol después se encuentra con un par de desadaptados. Pero sí me parece que es muy importante que dejemos un precedente y que lo hagamos desde nuestro programa, como lo hacemos acá en la esquina, hablando bacano. Entonces, Pacho, empecemos si le parece pero bien. Pero venga, que antes de comenzar quería preguntarle, ¿le ha pasado en algún momento de que va al estadio? Eso porque es triste, porque uno quiere llevar a los hijos, llevar a su familia, como que se vaya contagiando del fútbol, pero definitivamente pues efectivamente es un lugar peligroso. O sea, acá en Colombia ir al estadio y sobre todo en algunas zonas del estadio es peligroso. Tanto el estadio como afuera del estadio, las inmediaciones del estadio. Entonces pues es triste. ¿Usted sí le ha pasado en algún momento?
Sí, pues como ustedes saben, como todos saben, soy hincha del Cali y pues precisamente en Bogotá siempre jugamos de visitante, entonces obviamente cuando jugamos contra Santa Fe, cuando jugamos contra Millonarios, pues uno también ir con la camiseta o tal vez se podía ir con la camiseta, pero medio con cosas encima. Y hubo una que me acuerdo mucho, pero le estoy diciendo Pacho que fue tal vez de las 2 o 3 veces que fui, las primeras veces que fui al Campín, que fui con mi hermana y bueno, y pues con un parche de gente más. Y me acuerdo que nos fuimos a Oriental y yo el primer tiempo, al lado en Oriental, prácticamente en Sur, estaba el Frente Radical y es la barra del Cali, entonces yo literalmente callado, sin nadie, yo le dije a mi hermana, ahorita vengo y me fui y literalmente solo Pacho, me fui para la lateral sur, creo que es eso. Me metí allá, estaba solamente gente cantando, eso pues gente pegándolo, haciendo de todo. Yo tenía como, no le miento, 10 12 años, pero pues yo solamente iba a cantar, a saltar y bueno, ahí la pasé el primer tiempo tremendo, lo disfruté un montón. Y el segundo tiempo me acuerdo que yo dije, bueno, no, pues ya voy a ir a verlo con mi hermana y con el grupo de gente que fui. Y entro a Oriental, al puesto donde estábamos, y cuando sale el Cali, estos desadaptados del Frente Radical Verde y Blanco empiezan a tirar monedas y rollos de papel hacia la tribuna, no hacia la cancha, sino hacia la tribuna de Oriental. Entonces, pues obviamente le podían pegar tanto a cualquier otro barra brava, pero como también a cualquier otra persona. Y efectivamente le metieron un rollo de papel en la cabeza a mi hermana. No me diga Sí, eso. Justo, güey. sí, güey. Sí, 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 Isabela, te quiero mucho. No, Pero esa no es me que la sabía, esa no me la sabía. me acuerdo mucho de esa y fue un momento que fue mucha impotencia porque yo decía, Claro, es ¿no? mi ¿Qué hace equipo, ahí? o sea, ni siquiera, no, y por más de que yo dijera, bueno, pues si fueran de Millonarios o algo así, como que los puteaba más o algo así, pero Nada, Dios, mi sus equipo es una mismos. cosa que sale de, o sea, y ahí lo que le digo, se sale de completamente de sentido, o sea, era simplemente atacar a las personas, entonces esa es una que le cuento, ya más adelante le contaré otra que creo que hasta con usted tuvimos la oportunidad de vivirla, pero, pero venga, y yo quiero que usted me diga, y más allá de si usted pasó o vivió una, es más si se acuerda tal vez de alguna muy trascendental o algo que haya pasado, precisamente una pelea que usted diga, fue increíble. No, pues increíble, no, la verdad que ninguna. Pues en Argentina uno ve mucho eso, la verdad que eso es un cotidiano, pero acá en Colombia también. La cosa, ¿sabe qué es lo que me molesta mucho de las dirigencias, por ejemplo, que pues es un tema que vamos a tocar porque esto viene desde arriba hacia abajo, esto atraviesa todas las cadenas deportivas y todas las cadenas de mando, así que todos son responsables pues de la violencia en el fútbol. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, los dirigentes no se hacen cargo de lo que pasa en las carreteras, que en diferentes países del mundo se organiza la llegada de los equipos, de los hinchas, pues por medio terrestre y se hace una organización. Acá muchos enfrentamientos de barras, sino que me lo diga mis queridos amigos del Tolima, que son profesionales en eso, equipo que llega de equipo, hinchas que casi que le rompen el bus. La cosa es que, ¿qué pasa? No salen los medios, los dirigentes no lo dicen, los equipos no dicen nada, ¿por qué? Porque fue afuera del estadio, entonces como que medio se lavan las manos, eso es culpa de la policía, eso no es culpa nuestra, cuando ellos son, pues, los que están llevando, pues, al público allá. Entonces, ¿de cuál, por ejemplo, me acuerdo? Me estaba acordando, pues para este programa que uno empieza a traer, pues a hacer memoria, me estaba acordando el del año pasado, la pelea, por ejemplo, de Nacional contra el Junior, que eso fue más o menos como en septiembre del año pasado, que fue, pues casi que otra vez nuevamente en el fútbol colombiano prohíben las hinchadas visitantes. Esa es una de las que me acuerdo. Y hace poco hubo una hace poco, desde hace menos de un mes, Pereira y Nacional. Nacional como que siempre está de protagonista. No sé si usted en su investigación que hizo, cosas que uno va recapitulando por ahí, Nacional siempre es protagonista y ojo, ¿no? Porque recordemos, la violencia no solamente es contra otros equipos, entre ellos mismos, sino que me lo diga los hinchas de Millonarios, por ejemplo, los Total, hinchas total. del No, Junior, los hinchas de y Nacional. Son como 20 subbarras ahí. Dale, muchachos, es el mismo equipo, la camiseta. Por eso digo que no son barras. no, no, pues terminan siendo unas mafias internas y como bien lo dice usted, pues lo terminan pagando todo, o sea, no, no, le cuento y obviamente pues no, no es secreto, pero
todo lo que tiene la 12 con Diceo precisamente y con toda esta gente pues en Boca, que es una mafia, pero creo que de las mafias más fuertes también de delincuencia, de narcotráfico, de microtráfico, o sea, puta, como a puerta abierta, o sea, es que ni siquiera lo sesgan y se sigue como vanagloriando ese tipo de actitudes o personajes, como es Rafael Diceo, pero yo le cuento, Nacional, precisamente usted lo hablaba ahorita, Nacional es el equipo o pues por lo menos los del sur, que pues es el nombre de la barra brava. Esos manes llevan, creo que, o si no estoy mal, es la barra más vieja en ese sentido, o sea, llevan como desde el 85, 80, por ahí, metidos en esto. Está bueno, está bueno tocar eso, ¿no, Carlitos? Como recordar que, bueno, el fútbol viene de hace mucho tiempo, pero simbología de barra brava se empieza a crear en los 80, más o menos. A ver, pues no, o sea, si me pregunta puntualmente, le digo, digamos, tal vez de los primeros... vamos a la historia. De los primeros incidentes fue en el 67, que fue en la Bombonera, que fue como una de las primeras peleas que se pelea realmente, y ahí no se decían ni siquiera llamar barras por lo que bien lo dice usted, pero como precisamente Boca y River siempre tuvieron esa rivalidad, en esos momentos es de las primeras veces que se presenta un disturbio y hay unas peleas entre las dos hinchadas masivas en ese caso, antes de que se convirtieran en barras bravas, por decirlo así. Luego también le cuento, en el 74 ya pues es de las primeras peleas que de verdad se da en el fútbol inglés, donde ya precisamente en la barra del Millwall, pues se mete a la cancha y se da contra la policía durísimo, y ahí ya empiezan entonces a hablar sobre precisamente los hooligans y se les empiezan como a otorgar como esta simbología de los hombres rudos y entonces la un fuerza. nombre, una importancia. Una importancia, ajá. Y ya después de eso empieza pues todo el tema de... le puedo decir, digamos, la última en ese sentido, final de Liverpool-Juventus, en el 85, y se llama La tragedia de Heysel, que fue precisamente una avalancha que se provoca por hooligans donde... De hecho, hay un documental de eso muy bueno. Sí. Hay un documental de eso muy bueno, se lo recomiendo. Es importante, entonces como que, y así podemos ir por países, o sea, en Perú también hubo una vaina tremenda de Perú versus Argentina, más de 300 muertos. Venga, ¿y en Colombia más o menos cuándo? O sea, porque ahí nos fuimos Colombia, como Argentina, Inglaterra, que tiene historia futbolística, historia de hinchadas. Colombia replica a Argentina en ese término. De hecho, porque mucha gente me pregunta, ¿pero quién carajos les da más gratis? ¿Por qué estaban tantas hinchadas ahí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo con Pablito Lescano. No, yo no me estoy metiendo con él, yo no me estoy corriendo con él. El que no sepa quién es da más gratis. No, pero la gente dice como, pues porque hay tantos hinchas, claro, la mayoría de las canciones de Damas Gratis las adaptan para la hinchada y por eso es que hubo este problema. Y yo quiero contarle algo, pues, o sea, perdón que me salga un poco de tema, pero es que en Argentina cuando toca Damas Gratis, yo le cuento, y es que hacen una organización policial y de gendarmería, como le llaman a ellos, que serían nuestros SMATs, como si fuera un superclásico, ¿sí me hago entender? O sea, no lo toman como un concierto, lo toman como un evento deportivo, partido de fútbol, de hinchadas, de que puede pasar cualquier cosa, de que en la entrada piden identificación, registro de la cara, antecedentes, hay un montón de cosas que piden para ese evento. Y el de acá yo estuve escuchando al administrador de Movistar Arena y el tipo pues se lavó la mano diciendo, nosotros hicimos un evento musical, no estamos haciendo un evento deportivo. Y es como, muchachos, se te salió de las manos, haz una investigación, o sea, no es solamente abra el estadio, abra el Movistar Arena y ya, no. Estos manes normalmente cuando venían a Colombia los traía un equipo, o sea, normalmente sí, o pues una barra, mejor dicho, o sea, como que los organizaban y iban a tocar por allá en Modelia, en Fontibón, en galerías, entonces los traía Santa Fe, los traía Millonarios, o sea, entonces como que ya el evento ya de por sí se daba a entender que sí se podían ir a dar la jeta, pero era un evento de Millonarios, por decirlo así, o de la barra de Millonarios, o la barra de Santa Fe, o la barra de Nacional, pero en este caso sí yo creo que, a ver, estos manes vinieron si no estoy mal, al Cordillera, y en el Cordillera estuvo tremendo y se vieron y no hubo ningún tipo de disturbio. ¿Por qué? Porque tenía que pagar un billete largo para entrar a esa vaina. Eso le iba a decir, creo que hay un filtro monetario. Exacto. Esa sí es la razón, y acá sí pues también el tema es que se organizaron y la organización, ya ahí la seguridad pues estaba muy
muy corta para poder contrarrestar lo que estaba presentado. No, O sea, pues nada que ver, o sea, de hecho vemos los videos y no hay ni un solo policía, ni un solo policía. No, es estúpido. Pero venga, yo le cuento rápidamente antecedentes en Colombia para que Eso. precisamente los tengamos refrescados en la memoria. Uno de los primeros fue en el 99 precisamente, entre Comandos Azules y la Guardia Albirroja Sur, que fue la primera vez que hubo un despliegue de policía real dentro de un partido de fútbol en un clásico capitalino. O sea, antes de eso se había visto precisamente que la policía tuviese algún tipo de incidencia por algún disturbio y demás, pero nunca de la forma en la que había pasado en esos momentos. 2004, le tengo en Cali, precisamente el Barón Rojo, que es de la América, se enfrenta al Frente Radical Verde y Blanco del Cali, en plena cancha, se metieron precisamente, se meten un año antes de que el Cali sea campeón, y ahí lo más curioso es que los mismos jugadores, tanto del Cali como del América, intentaron entrar a separar las barras, o sea, literalmente los manes eran como los que estaban actuando más allá del tema de la policía. Después le digo, de 2007, Medellín, pelea mortal entre los del sur y los de Resistencia Norte. Ahí ya también control de hinchadas en Antioquia. Ahí entra el tema de fútbol de goles en paz. Empieza a desarrollarse todo ese proyecto desde la DIMAYOR para que pues precisamente ya las hinchadas tengan menos representación, cosa que hoy 2025 sigue sin suceder. Creo que siguen siendo la misma. O sea, bueno, no puedo decir que sigue sin suceder, pero las hinchadas o las barras bravas en Colombia siguen teniendo mucha relevancia. Tienen mucho poder, pero bueno. Mucho poder, exacto. Y le tengo dos últimas, una es en Neiva, que fueron precisamente con hinchas de Nacional, que se dieron la jeta entre ellos mismos, lo que usted ha hablado ahorita, en un partido contra el Huila. Es muy chistoso porque precisamente, o sea, no es contra la hinchada del Huila, sino es entre la hinchada de Nacional. Y la última fue, no sé si usted se acuerda, este man, el gordito este que entró a darle en la cabeza a Cataño. Que se metió, sí. Que se metió. Pensé que me iba a nombrar al gordito de que está con el mortero en el hincha de la América, que empieza, pues sí, con un mortero a disparar. No. Eso no es un hincha, eso ya es un maldito criminal. No, pues como le digo, ninguno son hinchas, o sea, todos son unos locos. La verdad, sí, esto es una locura. Esos son los generales que le contaba. Me parece que igual, más allá de lo que pasa y más allá de lo que podemos ver desde la parte pasional, el cómo están organizados internamente también termina siendo un problema muy grande. Yo no sé si usted se ha visto y ha tenido la oportunidad de tal vez a veces ver, ya fuera de chiste, porque pues a mí también me da risa, pero a Moneda, a este man que era pues uno de los capos de Millonarios de Comandos Azules, precisamente que el man es abiertamente, el man hasta estuvo participando para ser concejal o para hacer algo así de Bogotá, y el tipo, la verdad, sí, también por su forma de ser y demás, es muy directo y habla muy de frente y es muy, muy abierto con lo que dice. Y el man siempre está hablando precisamente de cómo los mismos directivos de Millonarios, en este caso, que es el ejemplo, están siendo los que han sido... Le hacemos, Carles, le hagamos normalmente otra vez la invitación a Moneda, porque ya lo teníamos invitado por acá. Cuando quiera, para acá, que nos cuente un poco esa interna, porque es que uno dice, no, es que lo soluciona la policía, no, lo solucionan los clubes, no, lo solucionan los dirigentes, no, lo soluciona la DIMAYOR, no, lo solucionan los políticos. Esto yo creo que es entre todos. Yo le voy a decir algo que estuve escuchando que me quedó sonando mucho en la cabeza. Nosotros no habíamos nacido precisamente para el 5-0 de Argentina, que creo que fue uno de los días más felices que Colombia como país tuvo en cuestión deportiva, que fue, bueno, celebrar este 5-0. La gente, pues, era una época de mucha violencia en Colombia, de mucho miedo, donde las personas salían poco a la calle, no había tanta como masas de personas, y este partido permitió eso, permitió que la gente saliera a las calles, se abrazara con el vecino, se abrazara con el de al frente. Fue uno de los días más, digamos que emblemáticos de Colombia, y aún así fue uno de los días más violentos que ha tenido Colombia, con 100 y pico de muertos. ¿Sí me hago entender? O sea, es un reflejo un poco de la sociedad, la violencia simbólica que se vive acá, que se traslada a la parte futbolística, a esta parte desaptada. De hecho, nosotros sí lo alcanzamos a ver un poco, si se acuerda, en la Copa América,
del 2001, que también fue, al final fue violenta. Terminó siendo una celebración violenta. Y muchos, de hecho, por ejemplo, acá Felipe, que es anti-fútbol por ese tipo de cosas, dice, ¿para qué vamos a hacer que Colombia gane la Copa América si nos vamos a terminar matando, por ejemplo? Y estoy de acuerdo, o Totalmente. sea, es muy triste, además no saber cuál es la solución y que viene desde hace tanto tiempo y que la plata sigue ahí, porque mientras exista la plata, va a seguir existiendo esta violencia, van a seguir existiendo estos matones y van a seguir existiendo estos barrabrutos o barras bravas, como les queramos decir. Pero es que, o sea, eso no va a acabar. Lo único que pasa y la única forma de acabarlo es como literalmente lo hicieron en Inglaterra, que sí es la única manera y es que cada boleta le cueste a usted 70 libras o 100 libras para ir a ver un partido de fútbol, que también no tiene sentido, pero si ya esa es la solución para que precisamente personas que inescrupulosamente quieren entrar solamente a hacer violencia y solamente quieren entrar a dañar el fútbol, lamentablemente es una decisión, pero sí creo que igual para eso estamos muy lejos, o sea, no lo veo cerca, si les soy honesto. Creo que también estamos en una situación donde somos una sociedad muy violenta y eso se ve reflejado precisamente en los estadios, cómo la gente se trata, y creo que eso también es una forma también un poco de empezar a educarnos desde los mismos clubes, y pues precisamente si hay un negocio interno del club con la barra, pues el consumidor final o el consumidor o el hincha de a pie, como seríamos usted y yo, pues prácticamente somos los que terminamos perdiendo. No, total, total, Carlitos, eso es que por eso le digo que no sabría cuál sería la solución a todo esto. Los antecedentes son preocupantes, realmente, en Colombia, en algunos otros países, pero bueno, enfoquémonos lo que es Colombia, porque, porque, o sea, pasa, mire, de hecho le voy a dar la estadística 2 segundos, deme 2 segundos para chequeársela, Chequela. porque los números son una locura de la violencia que pasa Colombia en el fútbol. Y mira, acá se la tengo. Cada 20 días muere un hincha por disturbios antes o después de un partido de fútbol colombiano, según estudios. Esto es un estudio, ¿A 20 días? cada 20 días muere un hincha. Y póngase a pensar, y sí, si cada 20 días tenemos un conflicto mínimo, un muerto. Esto fue un estudio que lideró la Universidad Central de Colombia entre el 2008 y 2024, que fue que decidieron pues, que habían 250 hinchas muertos a raíz por enfrentamientos generados en la cancha y pues, como le decía, en las mediaciones y no tenemos ni siquiera contado los que pasan en la carretera, porque cuando se encuentran en las carreteras, los hinchas se matan y ahí no sale No, nada. y es un, o sea, la verdad también es, yéndome un poquito más al tema como social y en esa parte, me parece que también usted ve y es una población de gente muy abandonada, son pelados muy jóvenes o gente muy joven que termina estando o que no encuentra espacio en otro lado, pero se termina montando en trailers, No, weón, de pero ahí carreterarse sí, ah, y va a cuchillarse con cualquiera y total, porque ojo, porque obviamente que los jefes de estos tipos, obviamente no se van en un camión atrás. nunca, nunca, esos Obviamente manes que están, no van están caminando montados o en arriba. bicicleta, están montados en un charter, a veces incluso a veces Con los los meten con jugadores. los jugadores, exacto. Entonces, pues, Exacto. es una No, pero mafia. sí, Pacho. ¿Alguna Es una solución? ¿Usted mafia. me podría dar alguna solución si se le ocurre alguna? O de No, la hay gente del pues, otro lado la- que nos comente como, no, eso es muy breve, eso es, no sé, echando plomo y listo, se acabó esta vaina. eso, O bueno, no, no sé, no sé, no sé. no, la verdad es que Pregunta. yo creo que eso, o sea, honestamente, la solución está precisamente en que primero haya más educación por parte de los clubes, que lo veo muy difícil, pero segundo, Perdón, ahí le hago un ejemplo, le voy a dar un ejemplo puntual. El presidente del Magdalena es un tipo que estuvo preso, es un tipo que lo han acusado de femicidio, un montón de por eso, cosas. es Y presidente, es presidente del Magdalena, y si usted lo ve hoy en día, apenas da una declaración del fútbol femenino, dice que es una mierda, que a las viejas no hay que pagarles nada, que ese fútbol es una porquería, que mejor dicho, y es el presidente de Unión Magdalena. ¿Alguien me puede explicar eso? Y si que nos vamos un poquito más allá, pero eso lo podemos dejar para otro capítulo, y es el Cúcuta Deportivo y quién es su presidente y por qué por un momento no estuvo en la de mayor y por qué volvió a la de mayor, pero eso dejémoselo para otra discusión. Porque esa es cadena, no.
No, ¿cómo es que es el apellido de ese man? Bueno, no, Después ahí lo lo digo. tengo, pero eso es para otra historia porque esa historia es larga, Sí, larga sí, y sí, compleja. eso lo Eh, tocaremos, pero y ahí entonces está, ahí va esa parte de los clubes. Esa es la primera. ahí está, güey. Ahí está precisamente el tema de los clubes, la educación. Pero lo más importante es que no haya una monetización por parte de la DIMAYOR en este sentido. Y eso me parece que es lo más importante, porque si no, insisto, la única manera es que se tomen medidas desde la parte de quien entra al estadio. ¿Hace cuánto tiempo, Pacho, no se había hablado de que había un tema de carnetización, de que también registro ID, de todo? Estamos en pleno 2025, ya casi 26 y literalmente en los estadios ni siquiera se sabe quién entra y quién. Lo último que iba a acotar desde ese punto es un poco, bueno, no me voy a ir que a las guerrillas y todo eso, pero lo que usted está diciendo, ya se sabe quién entra, quién no entra al estadio. Ahorita, para lo del Movistar Arena, ya están todas las personas identificadas. Todos los videos que se hicieron ya están en las manos de la justicia y ahí se puede identificar todo. O sea, hasta mi mamá me hubiera podido agarrar si yo estaba ahí en el Movistar Arena. Y eso es así de sencillo. La cosa es que como la parte desde arriba no quiere solucionar este problema, pues no se soluciona. No, tremendo. Porque O sea, tremendo. Y no se va a solucionar. Y con ustedes acá solamente lo que podemos hacer es debatir un poco más de cómo esto realmente nos afecta. Mire, hoy no tocamos nada de fútbol, no hablamos nada de nada importante realmente de lo que nos gusta, sino que nos lo dedicamos todo a un espacio donde también es una realidad y es este tema de las barras, de los inadaptados que cambian precisamente o que confunden mejor lo que es el color de una camiseta, weón, por literalmente querer matar a alguien. Entonces, por ese lado, sí, de mi parte, creo que es algo que espero que se pueda ir erradicando cada vez más. Nosotros siempre, pues, hemos sido acá, siempre nos jode la vida. Es que, a ver, puta, es que hay que entender, weón. Hay que entender la vaina, uno puede joder la vida. Y yo puedo joder la vida y decirle que a los de la América son de la B, y entonces Pacho le va a decir siempre que porque es de River, entonces va a ser de la B, y vamos a molestar y todo. Y ese es el folclore, de verdad, es literalmente como le llaman a mis amigos argentinos el folclore. De lo que es el fútbol, de lo que realmente es la chicana de poder estar jodiendo al otro porque tu amigo no es hincha de tu mismo equipo, móntasela y defiéndete a punta de tu equipo también, pero de ahí a no respetar a la otra persona, ya pasar a un nivel donde realmente yo me siento ofendido, puta, hay cosas más importantes. El fútbol, y con esto me voy, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Lo dijo alguien muy sabio. Entonces vaya y busque quién fue, porque yo no me acuerdo. no, así Bielsa. es. No, la verdad que sí. O sea, pues por eso hay programas de deportes, por eso hay debates deportivos. Pero sí, la verdad que ojalá en algún momento de nuestra sociedad colombiana, para no irnos a otros países, se pueda solucionar, podamos vivir un fútbol en paz. Ahorita, pues como el hashtag que se está moviendo un poco es nos esperan en casa. A todos nos esperan en casa después de que vamos a estos eventos deportivos. Entonces, pues nada, a hablar la próxima de qué es el fútbol. Gracias por estar aquí conectados. Recuerde que pues esto es, además de un programa deportivo, pues hablamos de todo lo que engloba el deporte y pues las hinchadas en este caso tuvieron protagonismo este fin de semana. No les dimos mucho protagonismo a ese evento puntual, sino un poco a retarnos en el tiempo y a la historia de qué fueron lo que pasó durante, pues, o sea, con las hinchadas. Antes la gente iba a cantar, ahora la gente va a pelear. Pero bueno, usted déjenos en los comentarios si cree que existe una solución, por lo menos a mediano plazo o a largo plazo, a ver qué le podemos hacer a esto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por estar en la esquina. Síganos en las redes sociales, ya saben, vamos a estar con diferentes capsulitas de diferentes cosas. Así que muchísimas gracias por estar conectados, llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo.